Listo. Un gusto tenerlas aquí. Hoy vamos a hablar de enfermedades inflamatorias intestinales y antes de comenzar me gustaría mucho saber si les da pena hablar por la cámara, pues que me cuenten un poquito si alguna de ustedes tiene algún diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y en qué se encuentra, si en remisión o en brote. Pueden escribir en el chat que yo las voy leyendo. Ok, en brote leve. Alguien con colitis ulcerosa, ¿quién más? Familiar con Crohn y está en brote. Ok. Colitis ulcerativa en remisión. Y la otra persona que no ha respondido, colitis también en remisión. Listo. Bueno, entonces todas tenemos el mismo diagnóstico o hay un familiar de personas que tengan el diagnóstico. Entonces, voy a compartirles una presentación para que sea mucho más ameno esta presentación y sepan de qué vamos entonces a conversar. Me dicen cuando puedan ver los slides. Me hacen así las que puedan o tienen imagen. Listo, perfecto. Bueno, entonces les voy a contar un poco mi historia. Yo soy también paciente de colitis ulcerosa, pero he pasado por muchos pensamientos, por muchos conceptos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo empecé la enfermedad hace 13 años y cuando la empecé fue muy, muy cruda, es como lo más crudo que me ha pasado. Pero cuando salí del hospital, entré en remisión y entré en remisión durante 8 años. Y esos 8 años yo no tomé medicación, solo tomé medicación el primer año y el resto de los años estuve en remisión solo con hábitos saludables. Entonces, claro, yo tuve como muchos pensamientos y decía, bueno, lo primero que se me venía a la mente era, pues la colitis ulcerativa tiene cura. Y entonces yo hablaba de cura, ¿no? Entonces, ¿cómo me curé de colitis ulcerativa, etcétera? Bueno, y 8 años después me aparece el brote, o sea, el segundo brote. El diagnóstico es un brote y luego de 8 años me aparece el segundo brote y ahí entiendo que no tiene cura, sino que eso, las enfermedades autoinmunes tienen remisiones y brotes, pero quien les diga que las enfermedades autoinmunes tienen una cura, un poco o les pasó como a mí, que fue desde la ignorancia, o, o lo hacen como, no sé, un poco por vender la moto o porque definitivamente creen como en fuerzas superiores en las que dicen, no, eso sí tiene cura, o porque Dios, o porque yo hice tal con un chamán, etcétera. Pero aquí vamos a hablar más de ciencia y de medicina. ¿Vale? Y de psiconeuroinmunología para abordar la enfermedad. Entonces, en ese orden de ideas, las autoinmunes no tienen cura. ¿Listo? ¿Podemos vivir con ellas en muchos periodos de remisión? Sí. Entonces, ¿qué me ha enseñado a mí la enfermedad? Me ha permitido ser vulnerable, nos da mucho miedo ser vulnerables, que nos sucedan cosas, que los demás vean que nosotros sufrimos, que nuestra enfermedad es una enfermedad que es avergonzante y por eso hoy se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales porque casi nadie habla de eso. O sea, bueno, yo porque me dedico a esto, pero yo me imagino que ustedes no van por la vida diciendo, hola, yo tengo colitis ulcerosa, ¿cómo estás? ¿Me da diarrea? ¿Tengo sangrado? No, o sea, eso no es una enfermedad que uno le comunique a las personas, a no ser de que tengas una misión muy importante con la enfermedad, ¿cierto? Por eso es como una enfermedad avergonzante y por eso crean esto.
somos solamente el 1% de la población sufre de estas enfermedades. Entonces, mi segunda pregunta es, cuando ustedes les dieron el diagnóstico, ¿habían oído hablar de estas enfermedades? ¿O ustedes les dieron el diagnóstico y, y nadie, pues simplemente no, nunca lo habían mencionado? Las leo en el chat. Ya la habían oído, conocían el Crohn por una persona desconocida. Yo lo dije sin problema. Vale, ok. Entonces, lo que queremos es como aprender a que somos vulnerables y que si alguien nos pregunta, no nos dé vergüenza hablar de una enfermedad de la que padecen muchas personas. Y varias de las cosas también que yo aprendí es que nada es blanco ni negro. Miren, yo he ido a los extremos. Cuando estuve en remisión 8 años sin medicamentos, yo decía, no, es que la colitis se puede superar solo con hábitos saludables. Listo, yo estaba aquí y yo decía, no, no quiero medicación, yo generalmente no tomo medicamentos para nada. Primero siempre intento cualquier síntoma que tenga, buscar qué lo causó, por qué y hacer cosas naturales para poder silenciar el síntoma o resolver la enfermedad de fondo. Entonces, durante 8 años estuve mucho a este lado. Solo lo natural puede hacer que estemos en remisión. Listo. Eso fue hasta el segundo brote. Y ahora tuve un tercer brote. Y ese tercer brote lo tuve en enero y entonces ya me vine para el otro extremo. No, 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 no. A ver, la colitis ulcerativa solo se puede salir de ahí si hay medicina alopática, nada más. Y luego de mi salida del brote, volví a llegar a la mitad y entender que nada es blanco ni negro y que podemos hacer un mix espectacular de las dos medicinas, de la medicina tradicional que trata la enfermedad con medicamentos, silenciando los síntomas, y de la medicina funcional que lo que hace es buscar cuál es el detonante de esa colitis ulcerativa o de ese Crohn o de esa diverticulitis y atacar los síntomas como deficiencias de selenio o de zinc o falta de vitamina D o estrés crónico, pensamientos recurrentes negativos, etcétera. ¿Listo? Entonces podemos hacer uso de las dos. Al encontrar, gracias a la enfermedad, yo pude encontrar mi propósito y pues yo que soy comunicadora social y periodista con énfasis en marketing, hoy soy coach en cambio de hábitos, estudiante de psiconeuroinmunología y nutrición funcional, o sea, los dos extremos, nada que ver una cosa con la otra, pero eso fue gracias a la enfermedad que yo llego a este propósito y acompañar a muchas personas a entender que la enfermedad tiene un gran propósito en la vida de cada uno de nosotros. Luego, también he aprendido gracias a la enfermedad del autocuidado, porque que alce la mano, ¿quién de aquí hoy no se cuida más que antes? Gracias a la colitis ulcerativa, gracias al Crohn, somos mejores personas con nosotros mismos y nos amamos más y nos cuidamos más y nos dedicamos más tiempo y somos capaces de decir no cuando no queremos hacer algo con alguien o no cuando el plan pasa por encima de mi salud. Entonces todo eso es autocuidado y es gracias a esta enfermedad. Hacer más yo y menos lo que quieren los demás. ¿Por qué? Porque la enfermedad nos despoja de todo lo que queremos o pretendemos ser, del personaje que nos montamos, y cuando estamos enfermos solo queda lo que somos nosotros realmente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfermo priorizas y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién quiero ser realmente? ¿Qué me aporta? ¿Qué no me aporta? ¿Este trabajo me suma? No, pues renuncio. ¿Esta amistad me suma? No, ¿esta pareja me suma? Pues la dejo. O sea, toda esa cantidad de cosas aparece cuando uno tiene los brotes de la enfermedad y toma decisiones muy sabias
desde la autocompasión de qué es lo mejor para mí. Y la enfermedad también me ha enseñado que lo único constante es el cambio. Ojo, me ha enseñado de manera muy dura, porque les voy a confesar, para mí la mayoría de los brotes han aparecido porque soy reacia al cambio. Entonces, cuando veo que algo está vulnerable alrededor mío y me está moviendo mi silla, tengo miedo y termino activando un brote de colitis ulcerativa. Entonces, claro, uno de los aprendizajes es entender que la única constante es el cambio, pero no es que ya lo haya aprendido, no. Sigo en el aprendizaje de que debo abrazar más el cambio para poder estar mucho más en remisión de la colitis ulcerativa. Y lo último que he aprendido, no es lo último, pero otras de las cosas que he aprendido es a soltar el control. Porque digamos que las personas generalmente que tenemos enfermedades autoinmunes somos personas muy autoexigentes con nosotros mismos, queremos tener el control de absolutamente todo y queremos que todo pase tal cual nosotros queremos que pase. Entonces, claro, la enfermedad viene y nos dice, no, 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 es que por más que te cuides, por más que hagas las cosas bien, los brotes no van a llegar el día que tú quieres, los brotes van a llegar cuando tienen que llegar. Y esto se los digo desde despojada de mi ego, que estudio esto, que me he dedicado durante 8 años a tratar personas con enfermedades inflamatorias intestinales y que en 12 años he tenido 3 brotes. Eso, si lo miramos en 12 años, no es mucho, porque yo en mi consulta recibo a muchas personas que tienen brotes anuales. O sea, una vez al año sangran en 12 años. Entonces, eso es tener una enfermedad muy activa. Tener 3 brotes en 12 años no lo es tanto, pero ojalá fueran menos. Listo, a eso es a lo que voy. Entonces, yo quiero que de aquí salgan súper informados e informadas todos de qué es una enfermedad inflamatoria intestinal, de qué la causa, de cómo la podemos enfrentar y vayan poniendo sus preguntas que yo las voy resolviendo en el tramo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es una enfermedad inflamatoria intestinal? Es, digamos que las enfermedades autoinmunes, lo que pasa es que el sistema inmune empieza a no distinguir entre una célula buena y una célula que debe atacar, o entre un patógeno y un no patógeno. Entonces, él se confunde con el enemigo y ataca la célula buena y la mala, ¿vale? Y ahí aparece la enfermedad autoinmune. Esto es para todas las enfermedades autoinmunes, pero como aquí lo que vamos a hablar es de inflamatorios intestinales, pues a nosotros lo que nos ataca es el sistema digestivo. Para los que tienen Crohn, va de boca hasta el ano, tienen toda la ulceración en todo el sistema digestivo y para los que tenemos colitis ulcerativa está en el colon grueso solamente. ¿Listo? Entonces, el sistema inmune en vez de protegerte, lo que comienza es atacarte y lo que va generando es una inflamación crónica en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu sistema inmune está dormido o es hiperactivo, porque entonces nos hablan de un sistema inmune débil. Pero ojo, cuando la enfermedad sube y yo estoy en brote, lo que tengo es un sistema inmune hiperactivo. Está loco. Y por eso cuando están tan loco y hay brote, ¿qué hacen los médicos? Nos dan inmunosupresores. Y nos dicen, mire, ese sistema suyo que está tan activo, vamos a decirle que tranquilo, que no trabaje, que no actúe tanto y lo vamos a suprimir. ¿Me hago entender? Listo. Ya luego les explico qué es un sistema inmune bajo, porque el sistema inmune hiperactivo es cuando tú ya tienes el brote. Pero ojo, ¿cuándo llega la enfermedad? Cuando el sistema inmune está bajo. Y cuando está bajo, pues claro, cuando está bajo me dan virus, cuando está bajo tengo más patógenos, cuando está bajo el alimento me inflama, cuando está bajo el cortisol sube. Entonces ahí aparecen cosas como
el leaky gut o el intestino permeable, aparece disbiosis intestinal y esos son los síntomas que causan una enfermedad autoinmune. Ese es como el perrito que se muerde la cola. Sigo. Listo, entonces para quienes no conozcan el sistema digestivo, y lo digo porque aquí toda la gente que llega a mi consulta, yo le digo que te duele y todos me dicen el estómago, y yo les digo, pero ¿dónde tienes tu estómago? Y todos me dicen, aquí. Y yo les digo, pero tu estómago, ¿por qué está tan bajito? Entonces es muy importante que cuando ustedes hablen con sus médicos, no les digan, doctor, tengo un dolor en el estómago, porque ojo, es que el estómago queda aquí, debajo del seno, debajo de la teta, debajo de en la costilla y el colon queda aquí abajo, ¿vale? Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a saber dónde están sus órganos, porque saber dónde están sus órganos les permite saber realmente qué les está doliendo, qué está inflamado, si comieron algo que les cae mal en el estómago, en el intestino delgado o en el grueso. Me duele el páncreas, perdón, tengo inflamado el hígado, etcétera. Entonces es muy importante, por ejemplo, si tú no sabes dónde está el estómago, no sabes para qué lado de la cama debes dormir. Entonces, uno generalmente cuando tiene una enfermedad inflamatoria intestinal o un problema especialmente de estómago, uno siempre debe de dormir sobre el estómago. Es decir, que el estómago haga una curva donde, o sea, les voy a dar un ejemplo. Mi estómago está acá, ¿cierto? A este lado. Entonces yo tengo que dormir sobre el estómago. Por ejemplo, si comí y no esperé 3 horas para dormir, si tengo reflujo, si tengo gastritis, porque eso va a hacer que los ácidos gástricos no se devuelvan al esófago y no me quemen. Otra de las cosas que es importante conocer el colon. Entonces, el colon está compuesto de varias partes. Cuando nosotros comemos y masticamos muy bien la comida, llega al estómago. El estómago le entrega la comida al intestino delgado. El intestino delgado tiene una gran función y es descomponer más el alimento y absorber los nutrientes y mandarle la fibra al colon grueso. El intestino delgado se queda con la gran mayoría de nutrientes, es decir, vitaminas y minerales, y al colon grueso le entrega la fibra. La fibra se le entrega muy líquida. Si ustedes ven un proceso real, él le entrega como un líquido al colon grueso y el colon grueso empieza a absorber el agua y hace la materia fecal. Y la materia fecal la va moviendo a raíz de los movimientos peristálticos que se dan gracias a el movimiento que tú haces, el deporte, las sentadillas, todo lo que te mueves en el día, él va moviendo va generando los movimientos intestinales y salen las heces. Entonces, el colon grueso se divide en ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano. ¿Y por qué es muy importante saber esto? Porque la gran mayoría de personas que tenemos colitis ulcerativa lo tenemos en este primer tramo. Las personas que tienen en todo el tramo del colon son muy pocas y se llama una pancolitis. Entonces les doy un ejemplo. Yo la primera vez que me diagnosticaron la colitis tenía la colitis en todo el colon. Entonces, como es tan grave, lo que tuvieron que hacer fue cortarme el alimento por vía vocal y ponérmelo vía sonda parenteral, porque recuperar un colon que está inflamado en todos sus vértices cuesta muchísimo. Solo lo pueden hacer a través de hospitalización y vía parenteral. Es decir, decirle al colon, mire, usted por un mes no va a recibir alimento que tenga que procesar y todo lo vamos a mandar vía sanguínea. Mientras que las personas que tenemos colitis en el ano, en el recto, en el colon sigmoide, es mucho más fácil de solucionar, no es necesario que vayamos al hospital, a no ser de que les pase como a mí en mi último brote, que a mí me dio un sangrado en agosto de 2024, no tenía ninguna más sintomatología, los médicos intentaron con muchos medicamentos, yo con muchos suplementos y me volví resistente a los corticoides, que ahora vamos a hablar de eso.
Y al volverme resistente a los corticoides, ya la medicación que queda para salir del brote es muy poca y casi toda tiene que ser por vía venal. Entonces ahí te tienen que hospitalizar. Pero si tú, los corticoides te funcionan, la mesalazina te funciona, no es necesario ir al hospital, no tienes que estar hospitalizado y entras en remisión, porque recuperar esta parte es muy fácil. ¿Listo? Cuando tú dejas avanzar mucho un brote, el brote lo que hace es ir comiendo. Come, 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 y él empieza a subir, subir, sigue por aquí, sigue por aquí. Él generalmente empieza en este orden, ¿vale? Listo. ¿Queda claro entonces? Listo. ¿Cuáles son entonces las enfermedades inflamatorias intestinales? Las autoinmunes, quiere decir que ya vimos que el sistema se ataca, son la colitis ulcerosa y el Crohn, y las no autoinmunes se les puede llamar enfermedades hermanas, serían la diverticulitis y el síndrome de intestino irritable. Hoy vamos a hablar más de las autoinmunes porque su tratamiento es diferente, ¿cierto? Y el tratamiento médico también es muy distinto. Vale. Entonces, ¿qué activa las enfermedades inflamatorias intestinales? Son multifactoriales. No hay ningún estudio que diga la enfermedad de colitis de Crohn se produce por esto. No, no hay nada exacto que lo diga, pero hay estudios multifactoriales que dicen una minoría es por predisposición genética, es decir, porque su familia lo ha padecido. ¿Ok? Segundo, porque hay triggers en el ambiente, es decir, porque esa persona come muchos alimentos proinflamatorios en exceso. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo me como una hamburguesa un día y me dé colitis ulcerativa, no, es que yo, por ejemplo, todos los días como pan y todos los días como gluten y ese gluten me va volviendo las paredes del intestino permeables y yo, a pesar de que cuando como gluten tengo muchos gases, y me hincho, ignoro ese síntoma. Entonces, claro, él va haciendo que te vuelvas el intestino permeable y aparece la enfermedad. Cuando tienes infecciones muy recurrentes, llámese faringitis, cistitis, laringitis, otitis, todas estas itis generan, cuando son muy a menudo y para salir de esas itis te dan antibióticos, pues eso a largo plazo va generando enfermedades autoinmunes. La cantidad de tóxicos a la que nos exponemos y no evitamos, es decir, usamos cremas económicas llenas de químicos, champús, o sea, una mujer en promedio puede usar 17 productos tóxicos que van directo al torrente sanguíneo en menos de 3 minutos y todo esto va afectando el intestino y el sistema inmune. El sedentarismo, los patógenos, es decir, las bacterias y los hongos y los virus y la permeabilidad intestinal. ¿Qué más activa las enfermedades inflamatorias intestinales? Y este yo creo que es uno de los más importantes, el estrés emocional prolongado. Esto es una de las cosas que más se ha demostrado que genera la actividad en el sistema inmune. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un estrés prolongado, lo que hacemos es generar mucho cortisol. Y al generar mucho cortisol, el cortisol se agota y al agotarse el cortisol aparece el autoinmune. Entonces es muy importante tener como hábitos que te ayuden a disminuir ese estrés emocional. La soledad, hay unos estudios súper interesantes, sino que es que tengo muchos estudios y no los puedo poner todos aquí, porque si no esta charla se nos va muy largo, pero la soledad aumenta las interleuquinas 6 que son proinflamatorias, y el riesgo de muerte es mucho mayor en las personas que están solas a las personas que comparten con una comunidad. Y la disbiosis intestinal, es decir, cuando mis hábitos hacen que yo eh, alimente más a las bacterias patógenas que a las probióticas. Y eso lo hago porque no hago deporte, porque como mucho azúcar, porque tomo mucho alcohol, cervecita, mucho vino, porque como muchos alimentos con aditivos alimentarios. Eso hace que la microbiota se desequilibre y aparezca también el detonante de la enfermedad. Listo. Aquí, por ejemplo, vemos
el papel de las infecciones en las enfermedades autoinmunes y alérgicas. Miren, este cuadro es muy interesante. Esto es un estudio de un doctor que demuestra cómo entre los años 1950 y el 2010, estas eran generalmente las enfermedades que existían y cómo de 1950 al 2010 van disminuyendo. Entonces, la hepatitis A, las paperas, las tuberculosis, la fiebre reumatoide, etcétera. Y esto se logra disminuir gracias a los antibióticos, a la higiene que tuvimos, a las vacunas, listo. Pero ¿qué pasa en simultánea? A más disminución de estas enfermedades, aumentan las enfermedades autoinmunes. Miren el Crohn de 1950 a 2010, cómo va aumentando de impresionante. ¿Por qué? Porque digamos que el sistema inmune antes estaba como tenía mucho trabajo atacando toda esa gente, ¿cierto? Pero como nosotros ya nos volvimos tan higiénicos y tomamos tantos antibióticos, el sistema inmune se empezó como a enloquecer y lo que empezó a pasar es que las enfermedades autoinmunes empezaron a subir porque el cuerpo empezó a atacarse a sí mismo. Entonces, esto es gracias a la cantidad de antibióticos que consumimos. Entonces, no consumir antibióticos si no es estrictamente necesario ayudará a mantenernos más en remisión. Bueno, epigenéticamente, digamos que la epigenética es la rama de la medicina que estudia las enfermedades a nivel genético, pero demuestra que solo el 3% de las enfermedades son genéticas. Es decir, si tus padres padecieron de colitis ulcerativa o de Crohn, tú tienes un 3% de probabilidad de padecerlo también. Pero si tú sigues con los mismos hábitos de tus padres, la probabilidad que tú tengas la enfermedad igual que ellos es el 97%. Pero si tú eres un paciente activo y dices, no, pues yo voy a estar más tranquila, yo voy a dedicarme más tiempo para mí, no voy a ser una workaholic, voy a alimentarme mejor, voy a meditar, voy a hacer deporte, pues tú solo vas a tener el 3% de probabilidad de que eso te ocurra. Listo. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad inflamatoria intestinal? Diarrea, moco, sangrado, fiebre, inflamación, pérdida de peso muy abrupto. Pues creo que todos los que estamos aquí hemos visto cómo podemos perder hasta 10 kilos en un brote y mucho dolor o tenetenismo después de las deposiciones, que uno como que queda con una sensación de que quiere más o nunca es suficiente después de ir al baño. Pero ¿qué pasa con esto? Ojo, este es el síntoma, pero esta es la enfermedad. Es decir, no cuando aparece el síntoma aparece la enfermedad, que esto es como una como un mal pensamiento que tenemos los pacientes de Crohn y de colitis. Y es que decimos como, ay, hoy me dio el sangrado y eso quiere decir que hoy me enfermé. No, tú te enfermaste meses atrás. ¿Por qué? Porque es silencioso. Es decir, nosotros tenemos una primera etapa que se llama la etapa silenciosa. Esta etapa dura meses o años y lo que va pasando ahí es que tengo disbiosis, que es una disbiosis intestinal, lo que les expliqué ahora. Le doy más herramientas a las bacterias patógenas que a las probióticas a través de mis hábitos. Tengo mucho estrés crónico, mi intestino está permeable o el leaky gut, porque sé que hay un alimento que me cae mal, pero a mí no me importa, y yo me lo como, me lo como, me lo como. Entonces genero intestino permeable. Esa es la etapa silenciosa. Tú no tienes muchos síntomas, hay un poquito de inflamación, pero no entiendes, pero de ahí ya se está creando la autoinmune o el siguiente brote. Hay una etapa subclínica que ya empiezas a sentir más y son gases, hinchazón, tienes mucho cansancio, empiezas a sentirte muy cansado sin saber por qué y empiezas a tener erupciones en la piel, pero aún no sabes que vienes para un brote de una enfermedad autoinmune. Y en la etapa clínica ya están los síntomas y los síntomas son rectorragias,
moco, diarrea, fatiga extrema, pérdida de peso extremo y mucho dolor abdominal. Entonces, es muy importante revisar las heces cuando vayan al baño. Muy pocas personas tienen colitis o Crohn con estreñimiento. Son más las personas que tienen con diarrea, ¿vale? Y generalmente cuando ya estamos en brote, estamos en tipo 5, tipo 6 o tipo 7. Nosotros podemos tener brote y estar en 3 y 4 y solo tener sangrado. Pero ojo, ese fue mi caso la última vez. Yo tenía heces perfectas, 3 y 4, pero tenía sangrado. Y las heces empezaron ya muchos meses después a estar cubiertas del moco. El moco es que la mucosa del intestino se empieza a desprender. Voy a mostrar una imagen que es dura, el que le parezca dura solo se tapa, la voy a poner pocos minutos, pero hablo de esto para que estemos conscientes que esto es un desprendimiento de mucosas. Así se desprenden las mucosas intestinales y tú lo puedes ver en el baño. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú ya tienes el brote, es muy importante que tú sepas qué camino vas a tomar. Los dos caminos están bien, si a ti te funcionan, ¿vale? Pero yo recomiendo uno más que otro. Entonces, cuando tenemos el brote, lo primero que tenemos que hacer es ir al médico. Y el médico te va a hacer un diagnóstico. Y en ese diagnóstico te va a decir, el brote es poco, el brote es mucho, ojo, nos tenemos que ir a biológicos, no solo con corticoides, nos vamos a ir con inmunosupresores. Y el otro camino es, voy donde el médico, hago todo lo que el médico me diga, pero adicional a eso, practico hábitos saludables y me suplemento. ¿Por qué es tan importante este camino? Porque si yo, una enfermedad autoinmune, solo la habito desde la medicación, tú vas a terminar subiéndote la medicación. ¿Por qué? Porque el médico en el primer brote te pone mesalazina. En el segundo brote también te pondrá mesalacina, pero en el tercer brote ya no te va a poner mesalacina, porque él te va a decir, pues si con mesalacina tú sigues teniendo brotes, quiere decir que la mesalacina no es la medicación, y entonces te empieza a subir y te pasa seguramente a una satriopina, que es un inmunosupresor. Y entonces después del inmunosupresor, si te vuelve a dar un brote, él te va a decir, vámonos a biológicos. Y entonces ahí vas a estar inmunosuprimido toda tu vida. Y esto quiere decir que tu sistema inmune va a funcionar a media marcha y que tú tienes que hacer muchas cosas médicas, te tienes que poner muchas vacunas, tienes que cuidarte mucho de los demás porque los demás te van a infectar de muchas cosas, etcétera. No vas a poder llevar una vida normal y vas a terminar con, cuando hay inmunosupresores, terminas con osteoporosis y con problemas de hígado a largo plazo. Entonces, es importante que si tienes una medicación, es el momento para que te apoyes de suplementos y de hábitos saludables y no tengas que superar esa medicación. Entonces, ojo, la remisión clínica no siempre es una remisión inmunológica. Son dos cosas muy distintas. Es decir, yo acabo de salir en enero de una remisión clínica y me dijeron, listo, ya no tienes sangrado, ya no tienes diarreas, ya te puedes ir para tu casa. Ahí me dieron una remisión clínica, pero yo no estaba en remisión inmunológica. Entonces, ¿qué he hecho durante estos 5 meses? Fortalecer mi sistema digestivo a tope. ¿Y cómo se fortalecen los sistemas digestivos? Fortaleciendo las mucosas. ¿Y cómo se fortalecen las mucosas? Con bastante suplementación, con buena alimentación, haciendo buen deporte, teniendo mucha tranquilidad. Las personas que tenemos colitis y Crohn no podemos tener trabajos que nos generen unos estrés muy altos o no podemos tener parejas que nos generen muchos conflictos de vida, porque eso va a hacer que nosotros tengamos más enfermedades y por eso les decía que cuando llega la enfermedad, tú priorizas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La cura viene de afuera
es decir, de los médicos y los medicamentos, pero la sanación viene de adentro. Entonces hay un buen trabajo de parte de nosotros que no podemos conformarnos con que con un medicamento nosotros vamos a estar bien, porque no va a ser así. Y lo digo yo desde la experiencia, ¿vale? Entonces, digamos que lo que vamos a practicar y a trabajar son hábitos. ¿Y cuáles son los hábitos más importantes? Uno, la actividad física. Entonces, ojo porque la actividad física es diferente en brote que en remisión. Si yo estoy en remisión, lo mejor que yo puedo hacer es actividad física y lo mejor que puedo hacer es actividad física grupal, en la que yo me sienta feliz, en la que yo esté disfrutando de lo que esté haciendo. Y si no te gusta grupal, pero te gusta individual y lo disfrutas, pues genial. Y si en esa actividad tú trabajas la musculatura, es muy importante. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Casi toda la medicación de las autoinmunes termina afectando huesos. Si yo no hago actividad física de músculo, de saltar, los huesos se ponen muy débiles. Entonces, si hablan con personas que tienen autoinmunes y ya están muy mayores, casi todos tienen osteoporosis y no queremos llegar ahí. La actividad física nos va a ayudar a que esto no suceda, ¿vale? Listo, cuando estoy en brote, pues claramente tengo que ser muy compasivo con mi cuerpo. Y en brote, pues no me voy a ir a levantar 25 de pesas, ni me voy a ir a saltar como una loca. No, voy a hacer yoga, voy a hacer pilates, voy a hacer hipopresivos, voy a caminar lo que más pueda y mi cuerpo me lo permita. Son actividades que me generen mucha paz y tranquilidad. Vale. Listo, luego atención plena. Entonces, la atención plena es esa capacidad que tenemos los humanos de estar en el aquí y en el ahora, no pensando en ese futuro y si me vuelvo a enfermar. Ay, no, y si me da otro brote. Ay, no, y si me echan del trabajo. Ay, no, y si mi marido me deja. O si mi esposa se consigue otro. Entonces, ese tipo de cosas es la no capacidad de estar presente. Es súper importante decirle a la mente, ahora no, estamos aquí y ahora disfrutando cada espacio. Y eso se hace a través de ejercicios y de meditación. Tercera patica de la mesa. Vamos en la tercera pata de la mesa. La nutrición. Y aquí en la nutrición, yo abogo por una nutrición antiinflamatoria, pero ojo, no restrictiva. ¿Por qué no restrictiva? Porque lo peor que le puedes hacer a una persona con autoinmunes que ya tiene un estrés muy alto es decirle, no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Esa persona se va a enloquecer y el brote más va a aumentar. Ya voy a ir por partes aquí. ¿Listo? Y cuarto, el sueño. El sueño para nosotros es más importante que para el resto de los humanos. Una persona con autoinmune debería dormir entre 8 y 9 horas, no entre 6 y 7 como duermen muchas personas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, cuando está trabajando más en la noche. Entonces, si nosotros ya estamos en remisión, acuérdense en qué pasa en remisión, el sistema inmune ya baja, ¿cierto? ¿Y nosotros qué queremos? Fortalecer ese sistema inmune. Y ese dormir hace que él pueda trabajar y hacer sus procesos en la noche. Listo. Queda claro entonces los hábitos que vamos a trabajar. Entonces, una alimentación antiinflamatoria son cosas muy básicas, como frutas, verduras, granos y proteínas. Básico. ¿Listo? Pero hay cosas que ayudan mucho. ¿Se acuerdan que les dije de qué va la enfermedad? De reconstruir las mucosas intestinales. Yo puedo tomar muchos medicamentos, pero si mis mucosas siguen tocadas y siguen débiles, el brote sigue, los brotes siguen, los brotes siguen. Entonces hay cosas como el aloe vera, el caldo de huesos, la glutamina, el jengibre, la cúrcuma, que son súper alimentos que si yo los voy poniendo en mi día a día, va a hacer que la mucosa se vaya reconstruyendo poco a poco.
no lo van a ver de inmediato, pero lo van a ver con el tiempo. Aquí hay una tabla que yo se las voy a compartir y es la tabla de los alimentos antiinflamatorios y de los inflamatorios. Entonces, digamos que estas tres primeras columnas son los alimentos que más debemos comer, ¿cierto? Priorizando los de la columna izquierda azul. Y los alimentos que menos debemos comer deben ser los de las dos últimas columnas. Los de esta columna son alimentos que va a depender de la cantidad en la que yo me los coma, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo si yo todos los días me como una papa blanca, así yo me como una papa blanca cada semana. Eso no me va a hacer absolutamente nada. Pero si yo todos los días como papa en todas sus presentaciones, es un alimento que no es tan saludable como lo va a ser un jugo de apio, por ejemplo, o una cúrcuma, o una canela. ¿Listo? Bueno, hay unas dietas, hay muchas dietas, hay dieta FoodMaps, hay dieta IP, pero yo desde mi experiencia que las he hecho todas, la verdad no recomiendo. No las recomiendo porque a mí personalmente me han hecho más daño que beneficio. Y cuando he tenido los brotes, pues claro, cuando uno tiene un brote uno hace de todo. Uno dice, yo, hay que hacer dieta AIP, yo hago dieta AIP, pero yo nunca he visto una diferencia en mi brote en 2 meses de dieta AIP y sin dieta AIP. O sea, yo no he visto cambios. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Solamente a comer lo que les caiga bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la dieta IP dice no comer huevo. Entonces, si ustedes comen huevo y sienten que el huevo les repasa, que lo eructan 3 horas, que comen huevo y les da muchos gases, que comen, entonces ese alimento para ustedes es inflamatorio, pero puede que para mí no, ¿cierto? Les voy a dar un ejemplo. En la dieta IP está la berenjena. Yo generalmente cuando como berenjena varios días, los labios se me hinchan y se me ponen como en carne viva los labios. A mí claramente la berenjena es un alimento que no va con mi bioindividualidad y yo ya lo tengo súper identificado y no me lo tiene que decir la dieta IP, yo ya lo sé. Entonces yo no me lo como. O la leche. Yo si me tomo un vaso de leche o alguien voy a una cafetería y digo, me das un matcha y se les olvida y me ponen leche normal. O sea, ese día yo puedo tener, un ser humano en promedio tiene de 17 a 24 gases, pues yo puedo tener 102 el día que me dan la leche. Claramente yo no puedo tolerar la leche, pero puede que Camila sí y pueda que a Marcela le vaya súper bien. Entonces es súper importante que ustedes aprendan a identificar sus alimentos y no abusen de ellos, porque el abuso es lo que les genera el intestino permeable. Es cuando a mí un alimento me va mal, lo que hago es que el sistema inmune reacciona. ¿Se acuerdan que hay una etapa silenciosa? Pues él ya viene reaccionando mucho tiempo, él ya te viene diciendo que ese alimento no es para ti y tú no le hiciste caso. Entonces es más importante conocer tu bioindividualidad que ponerte un montón de restricciones. ¿Saben por qué? Porque el miedo es el peor enemigo de nuestra enfermedad. Adiós miedo. Es decir, si ustedes llevan una alimentación 80% del tiempo muy rica en nutrientes, si se comen una pizza el fin de semana, no les va a pasar absolutamente nada. Si se comen una hamburguesa una vez cada fin de semana, no les va a pasar absolutamente nada. A nosotros nos pasa es cuando hacemos cosas constantes. Yo todos los días como, ¿qué? Algo que inflame mucho. Lácteos o gluten o, mm, o Doritos. Esas son comidas que si yo todos los días las como, me van a ir muy mal. Y cuando hablo del miedo no solo en la alimentación,
es el miedo, es perder la confianza en que la salud va a empeorar. Porque si yo pienso hoy como estoy que voy a empeorar, lo que estoy haciendo es generando control en el futuro. Y al generar control en el futuro, lo que estoy generando es mucho cortisol y ese cortisol es el que va a detonar la enfermedad. Listo. Entonces hay cosas muy importantes que hacer dentro de la enfermedad. Yo puedo comer la comida más espectacular, pero si yo no la como estando presente, si yo no mastico hasta el último bocado, si yo no me permito tragar correctamente, no pasar la comida con líquido, esa comida es más importante lo que yo digiero que lo que yo ingiero. Yo puedo ingerir lo que quiera, pero solo cuenta lo que yo digiero. Y quien digiere es la mente. Si mi mente no está aquí ahora o está en esta vida o está viendo un video o está viendo el nuevo reel o está viendo el TikTok, créanme que ese alimento no les va a nutrir porque no activas tus enzimas digestivas, porque masticas muy mal, porque el estómago recibe comida muy gruesa, se la pasa al intestino delgado y ahí comienzan los problemas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo saber si yo realmente estoy en remisión real? Hay cosas muy básicas. Yo estoy en remisión real. Si yo voy al baño y mis heces son escala Bristol 3 y 4, como les mostré ahora, las heces son muy bien formadas. Eso me dice que estoy en remisión. Me dice en remisión que yo no tengo sangrado. Me dice que estoy en remisión si no hay moco alrededor de las heces o cuando me limpio no hay un moco. Me dice que no, que estoy en remisión, que no tengo dolores, que nada me duele. Listo, hasta ahí estoy en remisión. Pero ojo, hay que ir más allá. Es importante ser pacientes activos. Miren, yo me hago analíticas cada 6 meses. Intento ver qué va bajando, qué va subiendo, o analizo una cosa y la otra. Entonces, ¿qué les invito a analizar en sus analíticas? Que no sea solo el doctor el que les diga, sí, está súper bien. Miren, el doctor puede ver al día 60 pacientes. Créanme que a nadie le importa más la vida de ustedes que ustedes mismos. El doctor ve 60 pacientes igual que usted de mal. Entonces el doctor va a hacer algo por usted, pero quien realmente va a hacer el cambio y quien va a hacer las cosas eres tú. El doctor va a pasar por alto muchas cosas porque no tiene tiempo, porque te tiene que atender en 7 minutos o algunos en 15. Pero quien realmente se tiene que apersonar de la enfermedad eres tú. ¿Listo? Entonces, hay varias pruebas que es importante que se hagan de manera periódica y hay otras más, pero estas son como las más importantes. Entonces, hacerse de manera periódica la calprotectina, poner las heces en un tarrito, irte al laboratorio y medirte la calprotectina. Esa calprotectina lo que nos determina es si hay inflamación localizada en el intestino. ¿Ok? Si está cursando una inflamación. Entonces es muy importante que esa calprotectina siempre esté por debajo de 50. Ya como ustedes todos han sufrido enfermedades inflamatorias intestinales, saben que podemos subir a 4000. 4000. Eso es una cantidad exagerada. Y que hasta que no estemos por debajo de 50, no estamos en remisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si la calprotectina no ha bajado de 50, la medicación tiene que seguir tal cual el doctor les dice. O sea, ni siquiera se planteen decirle, doctor, ¿podemos bajar? No, no, no. Hasta que usted no tenga esa calprotectina bien, no tore la medicación. ¿Listo? Proteína C reactiva. Siempre se tiene que mirar con calprotectina, no se puede mirar sola. La PCR es una proteína que produce el hígado y entonces ella nos permite ver si hay una inflamación sistémica en la sangre. Y entonces cuando yo tengo inflamación sistémica en sangre y adicional tengo en el intestino, estás en brote. No hay otra cosa más distinta a que hay un brote. ¿Cómo tiene que estar la PCR? Menos de 1000 miligramos por litro. ¿Listo? Tolerable hasta 3, pero a nivel funcional debe estar por debajo de 1. Eso nos da muy buena información y hay una remisión. ¿Listo? Colonoscopia es la prueba más invasiva,
nos la intentan hacer cada 5 años por lo invasiva que es. ¿Por qué es invasiva? Porque lo que nos tenemos que tomar nos barre la microbiota intestinal. Entonces nos pone peor a como estábamos antes, ¿cierto? Y dos, porque cuando nos meten la cámara o la cánula o la fístula, lo que puede pasar es que si ya tienes hemorragias, pues hay más hemorragia. Entonces los médicos solo nos hacen colonoscopias cuando es estrictamente necesario. Cuando todo está bien y dicen, es que todo está súper bien, pues vamos a tener que hacer colonoscopia. O eh, porque ya estás hospitalizado y tiene que saber exactamente en qué punto del colon, hasta qué punto está llegando tu crisis. ¿Listo? Bueno, la hemoglobina. Este es un marcador que solo te lo van a medir los médicos funcionales. Los médicos tradicionales no le ponen tanta atención. Y la hemoglobina, digamos que es muy importante tenerla mayor de 13 gramos por decilitro, porque la hemoglobina lo que nos dice es si hay anemia o no. Entonces, si yo tengo mi hemoglobina por debajo de 12, 12 ya es anemia. Quiere decir que tú estás teniendo un sangrado silencioso y va ahí en el tiempo, es un sangrado crónico y la hemoglobina ya te está diciendo, hey, tengo anemia. Así no me veas muy visible en las heces, yo sí estoy sangrando y se está yendo sin que me veas. ¿Listo? Queda una hemoglobina baja, de 12 hacia abajo, da mucho cansancio, les va a dar pérdida del pelo, el pelo. O sea, una de las cosas por las que sabemos que estamos en brote es porque el pelo se cae y se cae muchísimo. Ahí eso es un síntoma de que, ojo, algo no va bien con el hierro. ¿Listo? También es importante medir el hierro, se le dice el hierro sérico o el hierro en sangre, o eh, hay otra forma que van a encontrar el hierro, se los digo. Se llama ferritina. Yo me lo tengo. Esperen un segundo que creo que esto es importante para que ustedes mismos se lo lean. No, los monocitos. mm, Hemoglobina. No está acá. Bueno, si me acuerdo les digo, hay otro nombre para referirse al hierro. Entonces, el hierro, ¿cuál es la diferencia entre el hierro y la ferritina? Para que lo tengan en cuenta. El hierro es el sérico, es el hierro circulante que nosotros tenemos en sangre, mientras que la ferritina son como esos almacenes que nosotros tenemos de hierro. ¿Listo? Entonces, siempre se tienen que mirar juntos, ferritina, hierro y PCR. ¿Por qué? Porque si ustedes lo miran juntos, él les da la información donde hay inflamación. Entonces les voy a dar ejemplos. La ferritina ideal empieza, o sea, para la medicina normal es de 40 hacia arriba. Para una medicina funcional, donde hay un cuerpo que está muy bien a nivel nutricional, es a partir de 70 la ferritina. ¿Listo? Es decir, que si tienes ferritinas de 30 y el laboratorio te dice que ¿está bien para quién? Para una persona que no tiene un autoinmune, pero para ti que tienes un autoinmune debes intentar subir ferritina a niveles más altos. ¿Listo? Pero ojo, es tan malo tener la ferritina baja como tener la ferritina alta. Se los voy a mostrar aquí. Miren, esta era mi ferritina sin brote, muy baja, 29,6. ¿Listo? La tenía muy baja y a partir de este examen yo empecé a tomar em, hierro, tomé bisglicinato de hierro que no da diarrea. ¿Listo? Y cuando estuve hospitalizada, a mí me pusieron 2 bolsas de hierro porque tenía anemia completa. Y miren, la semana antepasada, en lo que está mi ferritina.
548. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos da una ferritina muy alta? Inflamación. ¿Listo? Pero, ¿cómo sé yo si es inflamación o una ferritina alta? Porque voy y miro la proteína C reactiva. Si hay una ferritina en 500 y una proteína C reactiva en 0,84, yo ya sé que no es que esté inflamada, es que tuve mucho hierro intravenoso en el hospital. Entonces, hay estoy guardando mucho hierro todavía en los almacenes, pero ojo, un mes antes me hicieron ferritina y estaba en 1000 y un mes después logré bajarla a 548. Quiere decir que se está regulando la ferritina. ¿Me hago entender hasta aquí? ¿O tienen preguntas? ¿Está muy callado este público? ¿No tienen dudas o estoy siendo muy buena profesora? Y tengo una pregunta, Caro. Sí, Las mujeres suelen tener más carencia en hierro, así como que cómo saber si es la colitis o si es una carencia tipo un poco más sí. normal, común. Solo lo vas a saber si tienes sangrados abundantes. Entonces ahí tú sabes que tu problema no viene de ahí, sino que tú tienes sangrados abundantes. Y entonces en ese caso tú te tienes que guiar más por la PCR y la calprotectina. Esa sería la respuesta. Okay. Y Bueno, por sí, dime. por el tema de los alimentos que a nosotros no nos va bien, es que no sé cómo lo hacéis los otros en el Zoom, pero a mí es imposible de determinar cuál alimento, porque, bueno, cuando como variedad. Así que de saber como tú, por ejemplo, que es la berenjena, me parece imposible, aunque si no haría como un día solo como una cosa y el día otra cosa. Sí, tienes razón. Mira, hay cosas importantes y el estómago es como el primer alarma, es la primera alarma de que algo no te cae bien. Y como él repasa el alimento que no digiere bien, tú por el sabor ya sabes cuál es. Porque lo que el estómago ya no es capaz de digerir, el colon mucho menos. Entonces, que haya un alimento que repase sabor en lengua, en boca, más lo normal es que tú tengas unos eructos o unos gases hacia arriba los primeros 30 minutos, la primera hora. Pero si tú sigues, ejemplo, pimentón, cebolla, muchas personas con colitis no toleran la cebolla. Y entonces tú comes la cebolla y eres como 3 horas y es como sabe a cebolla. Ahí ya te está diciendo que no digieres bien ese alimento. Esa es una. Y como tú comes variado, tienes la capacidad de saber que hay algo. ¿Cómo sabes que algo en el colon no cae bien? Tienes que esperar de 3 a 4 horas después de comer para que sepas qué es ese alimento. Porque el colon no le va bien, lo que no le va bien le genera muchos gases. Gases que va haciendo que el colon, que es así, termine así como en embarazo. Sí. Entonces tú te tienes que devolver a tu última comida, no a la que acabaste de hacer. Nunca. Si tú comes ya una carne, no pretendas que esos gases que te acaban de dar cuando comes la carne, ay, no, no digiero la carne. No. El proceso digestivo para que una carne llegue al colon grueso puede tardarse entre 6 y 10 horas. Mm, Entonces, cuando salen cada que comemos, salen gases. Y la gente piensa que es de la comida que acabo de comer. No, es de la que comiste hace 6 horas, o 4 horas, o 5 horas. ok. Entonces, ya eso te da muchas pistas, porque tú dices, vale, ¿qué comí ahí? Y entonces tú, como te vuelves más consciente de tu alimentación, dices, comí pollo, comí lechugas, comí aguacate, y ya tú más o menos sabes que hay alimentos más inflamatorios que otros. O sea, la posibilidad de que un pollo te dé inflamación es muy baja.
Ujú, pero hay alimentos más alergenos como los cacahuetes, como el huevo, como el brócoli, como el coliflor. Entonces tú ahí ya puedes saber un poquito más qué es eso. ujú. ¿Sí? Ok, Bueno, gracias. listo. Entonces, no podemos pretender que solo con medicación las mucosas y el intestino se regeneren, porque la medicación que estamos tomando no es para regenerar intestino. La medicación que la mayoría estamos tomando es una, o para generar más cortisol, porque ya se agotó por la inflamación. Dos, para decirle al sistema inmune que está activo que tranquilo, póngase calladito, usted no se active tanto, duérmase un poquito. Tres, para generar menos interleuquinas inflamatorias. Entonces, finalmente nada está haciendo que se reconstruya el foco de la enfermedad, las mucosas intestinales. Y estos suplementos ayudan muchísimo. Cúrcuma en pastillas y boswellia, jengibre, shot de aloe vera, caldo de huesos o en su defecto la glutamina. En probióticos para la colitis ulcerativa y el Crohn están los lactobacillus, las bifidobacterias y el Streptococcus thermophilus. La ashwagandha para personas que tengan estados mentales muy alterados, que estén muy estresadas, es fundamental porque un estrés muy alto hace que estemos en brote. La vitamina D, si queremos tener menos brotes, hay que tenerla más arriba de 60 nanogramos por mililitros. Importantísimo esto. A mi consulta llega gente con vitaminas de 12, de 14. O sea, y no hay cómo combatir una enfermedad autoinmune. Vitamina A. La vitamina A es fundamental para las mucosas, especialmente las del estómago. El zinc, el selenio, el omega 3 porque es antiinflamatorio, y los hongos medicinales como el reishi, la melena de león y el cordyceps. Entonces, son muchos suplementos. ¿Yo qué hago? Yo voy por temporadas. Entonces, ejemplo, yo en este momento estoy tomando probióticos, cúrcuma, boswellia, vitamina D, termino esos y me voy con los omegas. ¿Qué pasa con los omegas? Los omegas es lo que más tenemos que mantener porque son los más antiinflamatorios. Si ustedes comen pescado 3 veces por semana, con eso puede haber un mantenimiento. Pero si no lo comen, es importante suplementarse con omega 3 y solamente lo van a ver en analíticas a partir de la cuarta semana de tomarse. Entonces, no, si no toman menos de un mes, no hay resultados. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy haciendo es como siempre tener en mi mente, incluir en mi alimentación algo antiinflamatorio. Entonces, digamos, está la semana del jengibre. Entonces hice un tarrito de jengibre y todos los días tomo una bebida de jengibre. Por las noches voy a ayunar. Entonces en vez de comer, me tomo una taza de caldo de huesos. Vitamina D siempre va. Esa nunca la dejo, ni en el verano, nada. Y les digo porque imagínense que cuando uno lo operan, o cuando uno tiene una crisis de colitis ulcerativa de Crohn, es decir, pasas por un brote, lo que más usa el cuerpo es vitamina D. Imagínense que yo entré al hospital con 60 nanogramos por mililitro de vitamina D. Yo entré súper bien. Y salí del hospital por tantos procedimientos que me hicieron con 40. Es decir, en solo un mes la vitamina D se me bajó 20 puntos porque ella se consume así. ¡Uy! Entonces hay que estarla suplementando, suplementando y recibiendo mucho sol, es básico, pero nosotros solo con el sol no es suficiente, es sol y vitamina D. Miren, aquí les muestro un estudio. Este estudio demuestra cómo la relación de la vitamina D con el cáncer colorectal. Entonces, eso es un análisis combinado con 15 estudios. Y entonces, lo que explica es, a menor vitamina D, el cáncer colorectal sube más, a mayor vitamina D, o sea, a niveles ya 45, 50,
el cáncer colorectal, miren cómo baja. Entonces, está súper demostrado. Este doctor también que hace muchos estudios, él es muy famoso en el mundo por la vitamina D. Él explica que las enfermedades autoinmunes se observa una menor incidencia de los trastornos, especialmente en la esclerosis múltiple y en la artritis, cuando las personas tienen vitaminas D al 50. Entonces, yo la recomiendo al 60. ¿Listo? La vitamina D actúa como un modulador inmunológico, entonces ayuda en reducir la inflamación crónica, equilibra la respuesta inmune, estimula la producción de células T reguladoras y disminuye las citoquinas proinflamatorias como el TNT alfa y la interleuquina 6. Es una vitamina mal llamada, pero es una hormona inmunoreguladora. Entonces, yo me preguntaba mucho, por ejemplo, yo en este momento, como acabé de salir del último brote hace 5 meses, yo estoy tomando inmunosupresores. Y yo me preguntaba mucho, ¿qué pasa si yo estoy inmunosuprimida y hago tantas cosas para el sistema inmune, para subirlo? Pues entendí que lo que yo estoy haciendo es modulando el sistema inmune. Todo lo que les acabé de decir es modular el sistema inmune. No es hacerlo reactivo, es modularlo. ¿Listo? Para aquellos que estén tomando inmunosupresores. Entonces, me imagino que muchos de aquí han tomado corticoides y esos corticoides, pues me voy al más famoso, que es la prednisona, que es lo que nos han mandado casi todos. Entonces, miren, ¿por qué tomamos nosotros prednisona? Les he hablado mucho del cortisol en esta charla porque digamos que cuando nosotros tenemos una inflamación, lo que hacen las glándulas suprarrenales es tirar cortisol, ta, 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 empiezan a disparar cortisol, tanto que generan hasta 240 miligramos de cortisol al día. Y entonces lo que pasa es que las glándulas suprarrenales se agotan. Eso es lo que se denomina una fatiga adrenal y ustedes lo van a saber que tienen fatiga adrenal porque viven cansados. Desde que se levantan, ustedes ya son con un agotamiento. Ahí hay fatiga adrenal. Quiere decir que el cortisol se les agota. Entonces, los médicos ahí intentan subirnos el cortisol a punta de prednisolona. Y la prednisolona lo que hace es subirnos ese cortisol que ya no se está produciendo, pero lo pueden hacer por muy poco tiempo, máximo 1 mes, 2 meses, y siempre tienen que ir a la baja. Ellos te dicen, te vamos a dar cortisol al hacer que tus glándulas suprarrenales saquen lo que más puedan y vamos a ir hacia abajo y muy despacio para no dañar la glándula suprarrenal. Esto es lo que pasa con la enfermedad y las prednisones. Entonces, miren que es muy bonito que nosotros como pacientes estemos informados de qué nos dan, de por qué nos lo dan. El conocimiento lo que nos da es poder. ¿Poder para qué? Para decidir lo que queremos hacer con nuestra enfermedad. ¿Listo? Aquí hay una mala noticia para las mujeres, las autoinmunes y los estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la fase folicular. En la fase, miren bien este gráfico para explicárselos bien. Vamos a mirar los estrógenos. Los estrógenos es esta azul que ustedes ven aquí. Listo, entonces, cuando los estrógenos están muy altos, nosotros tenemos la remisión perfecta, porque hay algo en la naturaleza muy bonito y es que a más estrógenos, ¿para qué suben los estrógenos? Para que nos reproduzcamos. ¿Y el cuerpo qué quiere para que nos reproduzcamos? Que tengamos hijos. Y si él nos manda las autoinmunes en la reproducción, pues no vamos a tener hijos. Y la naturaleza es súper sabia. Entonces, él, mientras nosotros tengamos los estrógenos muy altos, el sistema inmune está muy regulado. Cuando estos estrógenos caen, aquí ya caen, caen y aquí ya caen mucho, ahí aparecen brotes, pero no necesariamente de colitis y Crohn. ¿Cómo lo vemos? Han visto que cuando las personas que tenemos problemas con las autoinmunes, antes de que nos llegue el periodo, nos dan aftas o nos dan fuegos, porque el sistema inmune cae en picada. Y ahí los virus aprovechan para salir todos a la superficie. Listo, entonces ya vuelvo, suben los estrógenos, yo estoy bien y así sucesivamente. Pues esto mismo sucede
en la etapa de embarazos, no, embarazos no, después del embarazo y en la menopausia. ¿Listo? Entonces, y la menstruación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, las mujeres en la menopausia vamos a tender a tener más brotes. Si nos cuidamos, vamos a tener menos, pero vamos a tener. Vamos a tener, es un hecho, porque a medida que bajan los estrógenos, hay más autoinmunes, más brotes en las autoinmunes. Miren esto. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Generalmente las enfermedades autoinmunes las padecen más las mujeres que los hombres. Entonces, las relaciones son como 1 a 16, 1 a 5, 1 a 2. O sea, por un hombre que sufre una enfermedad, 16 mujeres la sufren, las autoinmunes. Y en colitis ulcerativa, 75 mujeres por 25 hombres. Es mucho más alta en la mujer la enfermedad. ¿Vale? Esto me lo voy a pasar. Y pues lo que quiero con la enfermedad, yo no quiero ni que haya miedo, ni que haya tristeza. Por el contrario, yo lo que quiero es que nos empoderemos de la enfermedad y entendamos que los síntomas llegan como unos mensajeros sagrados que quieren que nos empoderemos de nuestro autocuidado. Nada más. No vienen para castigarnos, no vienen porque somos de malas, nada. Y no sé si han visto este video, pero es muy, muy bonito y muy cortico, de que a pesar de que hagamos de todo, porque vamos a hacer de todo lo que esté en nuestras manos para estar bien, es muy importante hacerlo 10.000 euros. Te enseño y soltar. a un canal. Acuérdense que la enfermedad da Todas mis operaciones. porque nos soltamos. Si ganas dinero, te lo quedas. ¿Se acuerdan que les dije? Porque tenemos un control excesivo de todo. Si lo pierdes, no pasa Entonces, nada. les comparto este video. ¿Lo ven? ¿Se oye? Soltar me conecta con dejar el pasado, porque el pasado ya se ha ido en ese sentido, ¿no? Como que si me quedo mirando al pasado no veo la puerta que se está abriendo delante, ¿no? La enfermedad muchas veces me conecta con... Esperen, ¿están viendo ahí? Ay, es que se me perdieron ustedes. ¿Están viendo? Alguien que me... Yo no los veo. Si me dicen... Ahora sí lo vemos. ¿Lo ven y lo oyen? Sí. Sí, perfecto. Para mí el soltar me conecta con dejar el pasado, porque el pasado ya se ha ido en ese sentido, ¿no? Es como que si me quedo mirando al pasado no veo la puerta que se está abriendo delante, ¿no? La enfermedad muchas veces me conecta con la vulnerabilidad, con el dolor. Y creo que soltarme en la enfermedad me ayuda a conectar conmigo mismo. Soltar lo que no soy me acerca a ser más lo que soy, ¿no? Pero personalmente creo que soltamos el personaje para ser más lo que somos. Pero a veces viene la enfermedad, la crisis, el dolor para que verdaderamente soltemos lo que no queremos soltar. Porque siempre lo vamos a soltar. Esa es la confrontación de la muerte, ¿no? En la muerte lo vamos a soltar todo, absolutamente todo, menos lo que soy. Cada vez que suelto algo me acerco a lo que puedo vivir en la muerte. De lo importante no es lo que tengo, sino lo que soy. De todas las tradiciones, ¿no? O lo suelto o la vida va a hacer que suelte lo que no soy, lo que he añadido como residuo a mi vida, como personaje, como ego, como identificación. No vamos a librarnos del ego totalmente, pero sí podemos observarlo desde fuera y decir, no es tu papel en este momento. Entonces eso es soltar para mí el ego, es decir, ahora no te dejo porque no tiene lugar. Para mí, ante tu pregunta de qué es soltar, me venía
A ver, que se me perdí. Yo no sé dónde están. Un segundo, que estoy aquí perdida. ¿Dónde se me fue la pantalla? Ahora. No los veía. Bueno, listo. Entonces, soltando ese personaje, pues bueno, vamos finalizando y pues quiero invitarlos a unirse al programa en cambio de hábitos con énfasis en salud digestiva, en el que yo los acompaño durante 3 meses a hacer un cambio y una práctica de hábitos antiinflamatorios como hidratarnos constantemente, hacer deporte, buscar siempre la calma y el descanso, priorizarse, alimentarse antiinflamatoriamente y sin culpas, por favor, esto es fundamental, sin culpas, sin miedo, apoyarte siempre con suplementos, tomar la medicación si lo ven necesario, dormir 8 horas diarias siempre entre las 11 y las 8, no más tarde de las 11, para poder recuperarlos y regenerar los órganos más importantes en nuestra enfermedad, darte baños de sol, darte baños de bosque, ayunar, ¿vale? Y pues aquí en este programa vemos muchos temas como cambiar de hábitos para que llegue la enfermedad a la vida de nosotros, cómo aumentar esa actividad física que es el estado de vida, técnicas para estar más en el presente, la meditación como medio y herramienta, cómo aprender a digerir, cómo identificar los alimentos en el menú de ustedes, cómo hacer un menú para lo que ustedes comen y qué mejoras tienen, cómo identificar esa bioindividualidad, cómo funciona el sistema digestivo a profundidad, cómo limpiar la alacena, aprender a leer etiquetas, cómo suplementarse, cuánta cantidad debo tomar y en qué momento y a qué horas, etcétera. Entonces hay 2 programas. Hay un programa individual que es personalizado, tú le pones las fechas y por primera vez voy a hacer un programa grupal que comienza el 1 de junio y finaliza el 15 de septiembre. Son 3 meses, pero vamos a parar 3 semanas en agosto por hacer vacaciones aquí en Europa. En el individual las reuniones son por Zoom cada semana, en el grupal las reuniones son por Zoom, pero son grupales y tienes la grabación por si no puedes asistir. En el individual las sesiones duran 1 hora, en el grupal duran 1 hora y 30 minutos. En el individual tienes mi WhatsApp y yo te hago seguimiento y te resuelvo las preguntas. En el WhatsApp es un WhatsApp grupal en el que yo te resuelvo las preguntas, pero te nutres de las preguntas de los demás y tienes la fuerza del grupo que está haciendo lo mismo que tú a la vez. El individual tiene 12 sesiones individuales, el grupal tiene 12 grupales y 2 individuales. Una para hacer el diagnóstico y otra para hacer la evaluación y medir los resultados. En el individual, el programa vale 780 y en el grupal vale 580, pero está en promoción hasta el 1 de junio en 450 euros. Se puede pagar en cuotas o se puede pagar en una sola cuota. Listo. Bueno, aquí hay algunos testimonios de personas que han hecho ya el programa en cambio de hábitos y vamos a ver, hay varios, pero solo vamos a ver 2. Resultado es sorprendente. Paso de 1000 a 9. Hola, soy Daniela Guzmán desde Colombia, tengo 33 años. Para el año No se ve. diagnosticada con colitis ulcerativa y cita con el gastroenterólogo. No se ve ni se oye, o se veía. Creo que es una experiencia real. Se oye, pero no se ve. Como el tratamiento inicial eran pastillas, enemas y un cambio 100% de mi dieta. Logro tener algunos resultados, pero no como yo quisiera. Pasa más o menos un año de tratamiento tradicional y yo aún continúo con el sangrado, con un poco de anemia, una dieta muy restrictiva, básicamente comía todos los días lo mismo. Perdí como la emoción, el gusto por la comida y estaba llevada por el miedo de comer cosas que me gustaban o cosas nuevas. Decidida por un cambio y decidida por perder el miedo, comienzo un proceso con Clorofila Vida, comienzo el plan de hábitos con Carolina. Logré más o menos en unos 4 o 5 meses cambiar realmente mi visión primero sobre la enfermedad.
entender que la enfermedad es una maestra que vino a enseñarme que no me puedo olvidar de mí, que vino a enseñarme que tanto las cosas internas como externas no afectan nuestra salud, y sobre todo a perder el miedo a la comida. Recuperé como el placer que te genera la comida y logré muy buenos resultados en mis exámenes médicos, donde se presenta más o menos el 90% de mejoría en el colon, en sus lesiones. Ya no hay ninguna úlcera, gracias a un examen que uno se debe hacer que se llama calprotectina, que mide la inflamación de la tripa, del colon. Encontramos que el primer examen que me hice en 2020 tenía una cifra de 1000, muy alto, pues el rango normal es de 0 a 50. Finalmente, 2 años después, me hago este examen y el resultado es sorprendente. Paso de 1000 a 9. Evidenció el trabajo, evidenció toda la estructura que me ayudó a construir clorofila y a entender que todo se puede cambiar, que nos podemos sanar con cosas que tenemos nosotros en nuestro interior y con alimento real. Y el último testimonio. Voy a poner este de Crohn porque este también es de colitis y sé que hay personas aquí con Crohn. Lo que reflejo, lo que soy. Mi nombre es Estefanía Ramírez, fui diagnosticada con Crohn a finales de 2021. En ese momento todo fue muy duro. El médico, y pues de acuerdo a lo que me dijo, es una enfermedad que no tiene cura, que el único procedimiento es empezar pues con medicamentos y son pues prácticamente para toda la vida. Esas pastillas pues yo nunca me las empecé a tomar. Ahí fue donde conocí a Clorofila Vida, a Caro. Empecé todo mi proceso, tenía episodios de diarrea todos los días, o sea, pasar de tenerlo todos los días a tenerlo una vez en 6 meses. Yo antes no comía nada de verduras, no hacía nada de ejercicio, no comía frutas, tomaba demasiados lácteos. Mi vida era muy distinta desde que conocí a Clorofila. Mi vida ya es otra. Cambié muchos hábitos, era una persona muy estresada. Lo que más cambios he notado es en la alimentación. Dejé todos los lácteos, como verduras todos los días, frutas, ya no como fritos, siempre miro todos los ingredientes, todo tiene que ser como lo más natural posible. También el ejercicio, el tema de la meditación me pareció muy importante. El mayor aprendizaje de esta enfermedad es que la enfermedad llegó para enseñarme algo. Yo debo ser siempre mi prioridad y a tomarme todo con calma. Listo. Bueno, muy bien, no sé qué preguntas tengan, qué dudas. Igual les voy a mandar la grabación. Así que abro micrófonos. Cami. Hola, Caro. Yo estoy en colitis ulcerosa en remisión y llevo tomándome salacina más de un año, pero ya la quiero dejar, pues porque los médicos me dicen que la tengo que tomar durante prácticamente toda la vida. ¿En qué momento sé que la tengo que dejar o cómo se maneja el tema de la mesalacina en largo plazo? Mira, Cami, ahí en el tema de la medicación, pues digamos que si la medicación no te está generando efectos secundarios, yo la mantendría. O sea, te doy un ejemplo. A mí la medicación, mis analíticas generalmente cuando yo las hago son súper buenas. Y cuando estaba tomando la medicación que me mandaron, de todos los ítems tenía 14 manos. O sea, claramente la medicación a mí me estaba haciendo mucho daño. Entonces yo insistía, quiero dejarla, quiero dejarla, quiero dejarla. Yo, por ejemplo, que acabé de salir de brote y estoy con inmunosupresores, yo también, yo no me quiero quedar con esto de por vida, pero como tuve un brote tan fuerte, yo me di 2 años, 1 año, no sé, todavía, no lo defino todavía, porque aún hay en mis analíticas cosas, como lo que te expliqué de la ferritina, que no me parece como normal. Pues sí, sé que me metieron mucho hierro, pero hasta que yo no tenga una ferritina bien y no sepa que todas las analíticas, otra cosa que no les expliqué, uno se debe pedir zinc, uno se debe pedir selenio, uno se debe pedir vitamina C,
uno se debe pedir vitamina B12, uno se debe pedir el A. Entonces, si tú tienes todas esas analíticas CAMI muy buenas y la medicación no te da ningún efecto secundario, yo pues la seguiría, ¿cierto? Pero leer mucho qué efectos secundarios tiene la medicación a largo plazo, lo que te explicaba, qué va a pasar con mis huesos a largo plazo, qué va a pasar con mi hígado, o sea, como que te mires todo eso y preguntarle mucho al médico. Yo quiero saber cómo estoy yo. Y si tú estás muy bien, tienes dos decisiones. Si todas tus analíticas están bien y están perfectas, tomando mesalazina, entonces tú tienes dos decisiones. Pues si estoy bien, la quiero dejar y ver qué pasa. ¿Listo? O dos, pues si estoy bien, ¿para qué la voy a dejar? Si es que esto no me está afectando y no tiene efectos secundarios. O sea, yo aquí, Cami, pues no me mojo mucho porque yo no soy médico, ¿cierto? Yo lo que soy es un complemento a los médicos y, y no me mojaría por decirte, Cami, déjala. No, porque es que cada uno es un mundo. Además, yo no sé cuántos brotes has tenido tú, ¿cierto? O sea, hay que medir muy bien cuándo aparece tu enfermedad y cuántos sangrados has tenido durante este tiempo. Y a eso te puede determinar si la medicación se deja o no, ¿cierto? Porque si tú, no, es que yo tengo un sangrado cada año, yo ni riesgos dejaría la medicación. Pero te doy un ejemplo, yo la dejé porque 8 años, es que 8 Claro, años es mucho, no hay nada. Entonces tú ahí te planteas como, ¿en serio yo voy a tomar medicamentos para qué? Si es que puedo vivir sí, 8 años sin ellos, y sin ningún brote, y nada me cae mal, y nada me inflama, y siempre estoy bien. Entonces, es con todo lo que te enseñé hoy de esos síntomas, si todos esos síntomas estás bien, puedes tomar una decisión, pero es una decisión muy tuya. ¿Y qué? Cami, si dejas medicación, tienes que activar tu farmacia interior. Eso es fundamental, porque eso quiere decir que eres responsable con tu enfermedad. Tú no puedes decir como, ay, no, pues yo voy a dejar la mesalacina y me tomo un vino cada fin de semana. no, no, eh, no, claro. ya, bueno, todo lo que ya sabemos, no lo puedes hacer, o no me suplemento, o no cuido las mucosas, ese tipo de cosas, creo que no sería responsable como un paciente. Gracias, Caro. Bueno. Me recomendaron incorporar psyllium en la dieta, es algo que ya has intentado. Em, Nati, yo no he tomado psyllium, en mi casa mi pareja sí lo toma, porque el psyllium lo recomiendan más para el estreñimiento. También lo recomiendan para la diarrea, pero yo no lo he probado, entonces no puedo decirte si va bien. Sé que lo recomiendan mucho porque el psyllium ayuda tanto a empujar las heces como a formar heces. Entonces, si a ti te funciona el psyllium y ves resultado, súper bienvenido, porque es un mucílago y todos los mucílagos como el aloe vera, las semillas de lino, la chía y no, son básicamente esos cuatro. Los mucílagos, como su palabra lo dice, son como unas mucosas. Entonces, eso aquí ayuda a reconstruir mucosas. Entonces, está muy bien. La otra pregunta que tenía, si la mesalazina no está funcionando tanto, normalmente, ¿cuál es el siguiente medicamento que recomiendan? Después de mesalazina te suben a inmunosupresores, a Inmurel. Y después de Inmurel, si el Inmurel no funciona, te pasan a biológicos. Yo digamos que lo que más intentado no pasar es a biológicos, los doctores, o sea, siempre la más fácil para ellos es, vámonos a biológicos, siempre, todos te van a mandar ahí como de primera, pero la verdad, yo creo que hay mucho que hacer antes de biológicos, entonces yo soy súper informada y le digo, a ver, doctor, por esto y esto, entonces el doctor como ve que yo estoy súper informada, me dice, vale, vamos a intentar entonces así. Entonces yo creo que es muy importante que ellos lo vean a uno informado y sepan que uno sabe de analítica de la enfermedad, de qué está bien y qué no. Y yo digo, yo me iría, toco madera, si me toca irme a biológicos me iré, pero yo me iría a biológicos sin nada del otro me ha funcionado. De resto, no me iría. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, entonces nos despedimos con 1 hora y media de charla. Me despido. ¿Puedo Ah, preguntar? Bach. Hola, sí, dime. Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, muchas gracias, muy interesante tu historia. Me siento muy identificado, no al grado que tú, pero bueno, porque yo he tenido espondilitis anquilosante, es otra cosa, pero bueno, me parecía muy interesante contrastar, ¿no? Al final, porque hay muchas cosas en común y creo que tienen muchísimo que ver a nivel digestivo. Y te quería preguntar sobre todo por tema de alimentos, porque yo soy bastante contrario al tema de los suplementos, porque creo que o sea, está bien, dependiendo del grado que tenga cada uno, ¿no? Pero creo que los alimentos nos pueden dar muchísimo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo para ti un poco es, por curiosidad, ¿cuáles son los alimentos que tú más crees que te afectan, digamos, a que tengas permeabilidad intestinal y que te has quitado? O a lo mejor también los que no te quieres quitar. Exacto, sí, porque hay unos que no me quiero quitar, es verdad. Mira, los que más generan permeabilidad intestinal son, en su orden, el gluten es el primero y especialmente el gluten genéticamente modificado, el de trigo antiguo no tanto y con masa madre un poquito menos. Entonces digamos que cuando yo como pan por ahí una vez a la semana, porque no me gusta restringir nada. Y cuando como pan, intento comer de masa madre y de trigo antiguo, ¿cierto? Eso es como básico. Dos, todo lo que tenga aditivos químicos. Entonces, por ejemplo, el glutamato monosódico, los nitritos y los nitratos potásicos y sódicos, las carrageninas, el benzoato de sodio, como lo que tienen muchas carnes frías, las carnes frías que no son ecológicas, todas tienen nitritos y nitratos. Entonces, yo generalmente los embutidos que como son ecológicos y que no tengan eso. Y entonces como muy pocos porque no hay casi, ¿cierto? Em, entonces revisar los ingredientes de alerta roja porque esos generan mucho intestino permeable y hay muchos que van directo a las autoinmunes, ¿cierto? Y el tercero son los lácteos, pero ¿qué pasa con los lácteos? Generalmente, nosotros, por ejemplo, en PNI nos insisten mucho lácteos no, y yo amo los quesos, entonces no, yo no he sido capaz de no comer queso, entonces yo sí como queso, sino que lo que hago es comer de cabra y de oveja, ¿cierto? Que es una caseína A2, pero los de vaca sí al máximo los evito y como lácteos que estén fermentados, porque a mí me caen perfecto. O sea, yo me como un queso y a mí no me da ni gases, ni me da distensión abdominal, ni me duele, no, es un disfrute total. ¿Y a qué te Pero refieres con que estén fermentados? Porque yo que se entiendo que todos los quesos fermentados. al final están fermentados, entre comillas, ¿no? Exacto, entonces, por ejemplo, ¿quiénes están fermentados? Los quesos, el kefir, el yogur, no es lo mismo Mm. una leche que un kefir, un yogur o un queso, porque ya tienen el proceso de fermentación y al tener el proceso de fermentación, lo que hacen es que tú no tienes que usar tanto tu proceso fermentativo en el intestino delgado. El alcohol también es lo que más, de lo que más genera intestino permeable. Y en algunos casos el maíz, en mi caso no, pero el maíz siempre lo mandan a revisar, es decir, le dicen el paciente que tiene síntomas extradigestivos, le dicen quítate el maíz por 3 semanas. ¿Mejoraste? Era el maíz. ¿Listo? Esos son básicamente los que más hay que cuidar. Yo, por ejemplo, veo que añades también como las legumbres como básico y yo soy un poco contrario a las legumbres también porque creo que es de lo que has hablado de la fermentación. La mayor parte del fermentado de las legumbres se produce en nuestro sistema digestivo, o sea, al final en el intestino grueso y demás, porque son muy difíciles de digerir en realidad, a menos que se haga un proceso de cocción bastante trabajado. Entonces, yo, por ejemplo, soy contrario, pero veo que lo Lo fomentas. incluyo, sí, Porque es sí, verdad que tiene su fibra y todo esto, pero claro, yo te lo veo explico como que a por mí me qué. sienta fatal. O sea, que Mira. tengo muchos gases y tal. Generalmente yo las legumbres siempre las recomiendo. Primero las remojo de 24 a 48 horas en vinagre.
Las cocino con especias carminativas como hojas de laurel, jengibre o anís, canela. Generalmente las vuelvo almidón resistente, es decir, yo las cocino y no me las como ese día, sino que las llevo a la nevera y me las como el día siguiente. Entonces, si ves, tienen procesitos, pero yo tolero muy bien las legumbres. Es decir, yo, por ejemplo, me compro un frasco de garbanzos y me hago mucho hummus o me hago muchas ensaladas que tienen garbanzos de un frasco de vidrio, porque ya esas legumbres están muy remojadas mucho tiempo, vienen ahí remojadas y a mí me caen de maravilla y me parece que varía mucho la alimentación. Pero claro, si a ti te cae mal, no, es que no intentes con ellas. No tiene mucho sentido. Pues si después de hacerles un proceso de buena cocción, a ti te siguen cayendo mal, eso es entender la bioindividualidad de uno. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, a ustedes un besito y feliz noche y gracias por conectarse. Chao, chao.